En un mundo donde las decisiones de pocos impactan millones, hoy vamos a destapar la verdad. En este episodio, ¿los aranceles salvan empleos o son simplemente una cortina de humo? ¿Qué significa realmente los aranceles para tu bolsillo? Quédate conmigo para descubrirlo. Empecemos. Saludos, sea usted bienvenido a Actualización Económica, la nueva sección semanal de geopolítica con Moisés Hernández. Es un placer para mí que hayas decidido conectar conmigo a través de este programa. Si aún no te has suscrito al canal, por favor, ahora es el momento perfecto para pulsar ese botón de suscripción. Cada domingo te traigo un análisis profundo sobre los eventos económicos más importantes que impactan la geopolítica, la economía y por ende nuestras vidas diarias. Entender la economía no es opcional, es esencial para tomar mejores decisiones y anticipar lo que viene. No te pierdas nuestro análisis cada domingo para estar siempre un paso adelante. El programa de hoy está dedicado a un tema que ha surgido tan a menudo a lo largo de los años que de vez en cuando es momento de detenerse un poco, tomar ese tiempecito y reflexionar. Hay que hacerlo porque de lo contrario vamos a seguir siendo maltratados por nuestros gobiernos y por quienes controlan nuestro gobierno, que son las empresas. Siempre ha pasado y posiblemente seguirá pasando si no tomamos decisiones conscientes. Estamos hablando de la ilusión que tiene el presidente Trump en los Estados Unidos, los aranceles y de cómo impacta en tu trabajo y el de todos los demás. Ahora pasemos a definir qué son los aranceles y por qué generan tanto debate. Bien, empecemos con lo esencial. Un arancel es básicamente un impuesto y aquí te explico cómo funciona. El gobierno de los Estados Unidos ha recurrido sistemáticamente al mismo argumento sobre los aranceles. Desde la administración de Trump, para no irme tan lejos, pasando por la administración de Biden y ahora nuevamente con la administración de Trump, la promesa es clara. Los aranceles, desde el punto de vista de estos políticos, protegen los empleos, pero ¿es realmente el caso? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy en el transcurso de este programa, así que quédate hasta el final. Antes de profundizar en sus efectos, aclaremos qué es un arancel. Primero, un arancel es un impuesto. No te dejes confundir por el nombre, ¿eh? Es solo un impuesto especial y por eso adquirió un nombre particular. Se trata de un impuesto aplicado a las importaciones con el supuesto propósito de resguardar la industria nacional. La narrativa oficial sostiene que esta medida protege a los trabajadores y que por ende fortalece la economía del país. Pero como veremos hoy más adelante, la realidad es mucho más compleja. Es totalmente lo opuesto. Un arancel solo se aplica a un bien o servicio que se trae al país desde el exterior. Cualquier cosa producida y vendida dentro del país no se ve afectada por los aranceles. Simplemente no se aplican. Un arancel, podemos decir entonces, que es el nombre de un impuesto que se aplica única y exclusivamente a las importaciones. Habiendo aclarado que es un arancel, veamos cómo se aplica a un caso cotidiano. Te doy un ejemplo sencillo. Supongamos que te gusta el vino italiano. Vas a la tienda local a comprar una botella de vino italiano. El precio que te piden puede o no decirlo, pero aquí te explico lo que incluye en ese precio final. Primero, tenemos el dinero que paga esa tienda, el productor de vino en Italia. Digamos que son unos $10 por cada botella de vino. Entonces, el costo del vino enviado desde Italia a la tienda donde compras el vino son unos $10. Creo que aquí está todo claro, ¿no? Luego hay un arancel de por medio, que es un impuesto sobre eso. Supongamos, para simplificar los cálculos, que son de unos 30% de impuesto. Eso significa que el dueño de la tienda va a fijar el precio de esa botella de vino en $10, que es lo que tuvo que pagar al productor de vino italiano, más $3, que es lo equivalente del 30% sobre los $10 que se le aplicó el arancel. Entonces, ¿quién recibe eso? Bueno,
Suponiendo que los Estados Unidos es el país quien impone el arancel, entonces el tío Sam es quien recibe esos $3 por cada botella de vino vendido. Los aranceles se pagan al gobierno de los Estados Unidos porque es el gobierno en primer lugar quien puso el arancel a esa botella de vino. Así que el costo en la tienda es $10 más los $3, o sea, serán unos $13 por cada botella de vino. El dueño de la tienda también quiere obtener una ganancia. Ese es su ingreso. De lo contrario, tendría poco sentido vender esa botella de vino si no generara ninguna ganancia. Así que probablemente ponga el vino a un precio para el consumidor final entre 16 a $22. El dueño de la tienda se quedará con lo que cobre por encima de los $13 y utilizará los otros 3 para pagarle al tío Sam y los otros $10 para pagarle al productor de vino italiano. Eso es todo, así es simplemente como funciona. Este es solo un caso dentro de miles. Ahora cambiemos de industria para ver un impacto aún mayor. Bien, hablemos de automóviles eléctricos chinos y cómo los aranceles los afectan. Hoy en día, casi en toda parte del mundo se puede ver en las calles coches eléctricos y camiones eléctricos producidos en China, la República Popular de China. Entonces, ¿por qué surge eso? Bueno, porque los chinos, después de mucho trabajo, pueden decir con orgullo a todo el mundo que tienen el mejor vehículo eléctrico, mejor calidad y mejor precio. Y de hecho, lo tienen, debo decirle. Han superado a Tesla y a cualquier otro. Entonces, amigos, ¿qué significa eso? Te voy a dar un ejemplo que nos va a ayudar a entender mejor esta dinámica. Supongamos que el vehículo eléctrico de China cuesta aproximadamente unos $30,000. Bien, eso significa que un productor estadounidense, ya sea una compañía americana como MG o Ford, o de un país fuera de los Estados Unidos, pero trabajando dentro como Toyota, Honda o cualquiera otra de los demás, si produce un auto eléctrico en los Estados Unidos, resulta que para hacer lo mismo que hacen los chinos, va a tener que gastar más dinero. Los chinos son los mejores en este sector, han superado a todos, creo que no hay duda al respecto. Así que producir un auto más o menos comparable costaría en los Estados Unidos aproximadamente unos $40,000. ¿Está bien? Bueno, tú y yo sabemos lo que va a pasar ahora y también lo saben todo el mundo. Si el auto eléctrico se vendiera al precio que cuesta producirlo, el auto chino se vendería por unos $30,000 y el auto americano por unos $40,000. Y los americanos, al igual que tú y yo, y al igual que todo el mundo, comprarían el auto chino. Esto hace muy infelices a los trabajadores de los Estados Unidos, especialmente a los productores de autos americanos, porque no pueden obtener las ganancias que quieren del auto eléctrico. Entonces fueron a hablar con el tío Sam, o sea, en este caso fueron a hablar con el presidente Trump y también hablaron con el presidente Biden y les dijeron un mensaje bastante claro a estos políticos. Deben imponer aranceles sobre los vehículos eléctricos importados, especialmente los vehículos eléctricos que vienen desde China, porque nosotros no podemos competir con ellos. Ellos están muy por delante. Así que necesitamos que proteja nuestra industria con los aranceles, que ya es la única forma posible de evitar que nosotros desaparezcamos del mercado. Ahora mismo, el arancel es del 100% que lo impuso el presidente Biden. Lo hizo para hacer muy felices a las compañías automotrices en América. Fue a Michigan y le dijo a los trabajadores de las industrias de automotriz: estoy protegiendo tus empleos porque he puesto un arancel de un 100% a los vehículos eléctricos chinos. Así que un vehículo eléctrico chino que costaría unos $30,000 en los Estados Unidos, ahora costará $60,000. No solo los estadounidenses no podrán comprar un auto eléctrico chino por $30,000 como lo hace el resto del mundo, pero si se atreven a traer uno a los Estados Unidos, le va a costar $30,000 más un arancel de un 100%, o sea, el doble. Estaremos hablando de unos $60,000 que tendría que pagar un estadounidense para poder tener un vehículo eléctrico chino. Y como
GM y Ford, Toyota y otros fabricantes de autos en los Estados Unidos pueden producir un vehículo eléctrico, podemos decir comparable con uno chino por un precio de $40,000. Aquí es donde se dan cuenta las compañías americanas de algo simple pero importante. Es la única forma para ellos poder competir con los chinos, ponerle esas enormes barreras en el mercado. Quiero que recordemos esto. Un país impone arancel cuando ha perdido su capacidad de competir con sus competidores. Eso pasó en los Estados Unidos, ya no tienen poder de competir, por eso han blindado su mercado. Es la única forma de que los fabricantes estadounidenses puedan vender sus productos. Hasta aquí hemos visto cómo los aranceles protegen ciertas industrias, pero ahora analicemos el costo real de esto, porque debo decirte, tiene un costo real que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Con esto en mente, veamos cómo estos impuestos afectan toda la economía. La manera más fácil de explicarte es que hay miles de industrias, miles de corporaciones en todos los Estados Unidos que compran autos y camiones como su insumo para lo que producen, porque un camión lleva los insumos a su fábrica y otro camión lo lleva a la fábrica o tienda donde se venden. Además, un camión les trae los materiales que necesitan, porque los automóviles son como sus vendedores, se mueven para promocionar lo que compran. Tienen flotas de autos y de todo tipo de camiones. Ahora quieren cambiarse a la electricidad. Todo el mundo lo está haciendo y ellos quieren participar. Tienen que comprar flota de camiones y todo tipo de flota de vehículos eléctricos que les permiten ser competitivos en el mercado. Los más eficientes para ellos sería comprar ese coche eléctrico o ese camión eléctrico chino a la mejor calidad y a mejor precio, que costaría alrededor de unos $30,000, pero los aranceles lo hacen imposible. No pueden. Tienen que pagar 40,000 o incluso más de lo que los productores estadounidenses piden, porque se salen con la suya al estar protegidos. No tienen competidores, no hay ninguna competencia. Pueden poner un precio tan alto como a ellos se les ocurra. Los aranceles a los vehículos chinos hacen que cada empresa estadounidense que compra flota de autos y camiones eléctricos tenga que pagar un precio más alto por ello de lo que pagaría si no existiera un arancel. Eso significa que tiene que trasladar ese costo extra de comprar en los Estados Unidos al precio final de lo que sea que tú produces. Como muchas de esas empresas venden sus productos en el resto del mundo, tienen que competir con otras empresas de otros países que producen lo mismo. Pero esas empresas de otros países, cuando compran flota de autos y camiones eléctricos, pueden ir directamente a China y comprarlo por $30,000, mientras que sus competidores en los Estados Unidos tienen que pagar 40,000 o incluso $50,000, porque ¿quién le impide cobrar más por un coche que debió costar $30,000? Aunque los estadounidenses le pidan $50,000 por un coche americano, esos $50,000 es más atractivo que los $60,000 que tendría que pagar por un auto eléctrico chino, porque simplemente tíos han decidido duplicarle el precio para quedarse con la mitad. ¿Y saben lo que eso significa? Estados Unidos va a sufrir pérdidas en exportaciones. Los clientes de todo el mundo irán a China a comprar sus autos porque es más barato y tiene mejor calidad. Irán directamente a China a comprar el mejor autos eléctricos sin aranceles de por medio. Comprar en los Estados Unidos significa pagar más. Hay además una barrera de aranceles de por medio. Las industrias que están en desventaja así no van a sobrevivir. No hay forma posible de sobrevivir con estas barreras arancelarias. Se van a perder millones de empleos en todos los Estados Unidos porque no pueden hacer lo que sus competidores pueden hacer. Los aranceles son como los esteroides que algunos atletas utilizan. Puede dar un impulso momentáneo, pero si se abusa de ellos, termina causando más daño que beneficio. Cuando un país implementa aranceles, puede generar ventajas para ciertos sectores en un corto plazo, como el sector de los autos eléctricos ahora mismo en los Estados Unidos, pero siempre a costa de otros que deben asumir el precio de esa política. Más aún, si un país
abusa agresivamente de los aranceles, imponiéndole de manera agresiva, como lo está haciendo actualmente los Estados Unidos con China y otras naciones, siempre existe riesgo latente de represalias comerciales. Es decir, esos países pueden responder con sus propios aranceles, afectando las exportaciones, encareciendo productos esenciales. Esto puede desatar un efecto inflacionario severo, elevando los precios dentro del país que aplicó las medidas de forma agresiva. Pero el problema no termina ahí. Cuando un país implementa aranceles para supuestamente proteger un sector, en muchos casos ese sector se acomoda a una zona de confort. Sin presión de la competencia extranjera, la necesidad de innovar se reduce drásticamente a cero. Esto puede hacer que la industria se vuelva más dependiente de los aranceles, generando una especie de círculo vicioso donde cada vez necesita más proteccionismo para poder sobrevivir. Mientras tanto, sus competidores en el extranjero siguen innovando y mejorando sus procesos, ampliando aún más la brecha de competitividad. En lugar de resolver el problema por el cual se impusieron los aranceles en primer lugar, esta dependencia lo termina agravando. Por lo tanto, los aranceles, si se utilizan, deben ser moderados y temporales. Solo bajo estas condiciones puede generar un efecto favorable en sectores estratégicos, sin poner en riesgo la estabilidad económica ni frenar en la innovación. Ahora que hemos explorado los efectos de los aranceles en la industria, llevemos esto un paso más allá. Pasemos a analizar cómo esta dinámica se convierte en una lucha entre intereses económicos. Un arancel protege algunos empleos y destruye otros, porque esta es la verdad. Ahora resulta que un arancel podría ser bueno para algunos trabajadores y para las ganancias de esas empresas, pero no para todos. Te puedo explicar algo que quizás no había entendido antes. En todos los países capitalistas, este tipo de problema siempre ha existido. Ha habido empresas que vieron ganancias en tener comercio libre, sin aranceles ni intervención del gobierno, como el llamado mercado libre, porque en aquel entonces pensaban que era inteligente no tener que pagar el precio más alto. Así que no queremos aranceles. Siempre ha habido otras industrias como lo de los autos eléctricos de hoy en día que necesitan aranceles no solamente para mantener su ganancia, sino para generar ganancia exorbitante. Siempre hay una lucha constante, siempre ha sido así, entre las empresas que quieren aranceles o protección, que por cierto se llama proteccionismo, y aquella que no, aquella que se alinea más con el libre mercado. Ya sea que tengamos un periodo de mercado libre o un periodo de proteccionismo, no es un misterio. Esto es puramente resultado de una pelea entre dos grupos de capitalistas muy importantes, uno de los cuales ve más ganancia con los aranceles y otro sin él. Y nosotros, los que vivimos en economía capitalista, tenemos que adaptarnos a lo que decida el grupo de capitalistas que sea más fuerte o que tenga más influencia. Ahora, aquí está el problema. Solo el gobierno puede imponer un arancel, así que los dos grupos de capitalistas siempre seguirán luchando, por un lado, para convencer al gobierno para que ponga un arancel, y por el otro, tenemos a otro grupo gritando para que no lo ponga. Entonces, cuando intentas convencer al político, ¿qué hacen las corporaciones? Primero, sobornan si pueden hacerlo. Segundo, hacen donaciones al candidato al partido, que es un término educado para decir soborno. Tercero, contratan cabildeos para trabajar con los políticos. Hacen todo lo posible para conseguir el arancel si es que es rentable para ellos, o para evitarlo si es que ese es el caso. Y ahora ambos capitalistas quieren convencer al gobierno y quieren convencer al público de seguir adelante con esa propuesta, porque si quieres aranceles y logras que la opinión pública esté a favor de los aranceles, lo conseguirás. Si no, el otro lado logrará captar la opinión pública. Te va a costar mucho más trabajo tener lo que quieres. Entendido cómo los intereses económicos pelean por los aranceles, veamos cómo esto afecta la percepción pública.
Hablando de esto, analicemos cómo los políticos moldean este debate. Así que se hace un esfuerzo muy importante. Y aquí vamos. La gente que quiere que haya aranceles en América ahora mismo, quiere ver a los políticos salir y ayudarles a formar la opinión pública para que esté a favor, para que puedan votar por el arancel que quieren y necesitan. Por eso envían al presidente, al congresista, al senador a dar discursos diciendo que los aranceles protegen empleos. Claro, no te dicen la verdad. Protegen algunos empleos, algunos sectores, mientras que otros pagan la consecuencia. Al final, no puedes saber de antemano cuál es el efecto más grande. ¿Se protegerá más empleo de lo que se perderán? Bueno, esa es una cuestión que siempre ha estado en discusión y hasta ahora no existe una fórmula perfecta para predecir cuál sería el sector que va a ser más afectado. Quizás se pierde más empleo, pero es muy difícil saber, muy difícil de medirlo y de predecir. No puede ser honesto porque lo que hace es una especie de publicidad y ya sabes qué es la publicidad. Es cuando dice todo lo bueno sobre un producto y solo menciona lo que te conviene o esconde todo lo malo. Eso es la publicidad simplemente, una forma legal de mentir y eso es lo que hacen los políticos. Si está a favor de los aranceles, te dirán que sería genial para todos, que van a proteger empleos y diferentes tipos de cosas. Si están en contra, simplemente te contarán historias sobre cómo perjudica los empleos. No te dejes engañar, ¿eh? Es momento de reflexionar, educarse y estar atento que los políticos siempre están buscando la forma de cómo engañarnos. Si hay algo que quiero que saques de este programa es esto. Cuando escuchas descripciones sobre si una política económica es buena o mala, recuerdas que en cada caso no es ni una cosa ni la otra, sino es una mezcla. Algunas personas ganan, otras pierden. Algunas empresas ganan, otras no. Algunos empleos están protegidos, otros son destruidos. Así suele ser, así es como funcionan estas políticas. Y una persona honesta, ya sea periodista, profesor o político, te diría que hay que ser realista y ayudarte a entender la complejidad en lugar de vivir en un mundo de fantasía donde todo es sencillo. Con esta idea clara, reflexionemos sobre cómo hemos llegado hasta este punto en la historia económica. Retrocedemos un poco para entender el contexto de los aranceles en las últimas décadas. Desde años, algunos pensaban que si solo tuviéramos estas tarifas que yo quiero, todo sería mejor para todos. Pero debo decirte, eso no es cierto. Pero voy a insistir un poco más porque estamos viviendo en tiempos de aranceles. Han estado subiendo cada vez más y esto lleva ocurriendo aproximadamente 10 años. Antes de eso tuvimos un periodo de comercio libre, también conocido como neoliberalismo o globalización. Nos decían los capitalistas que querían el libre comercio, pero ¿sabe qué querían realmente? Bueno, querían poder cerrar todas sus fábricas y oficinas y tiendas en todos los Estados Unidos, abrirlas en China, India, Brasil y en cualquier otro lugar que les sea económicamente más factible, porque podían pagarles a la gente mucho menos en aquellos países. Les salía muy rentable aprovecharse de esos salarios bajos, aprovecharse de las deficientes regulaciones ambientales. ¿Por qué piensa que el cielo de India y cierta parte de China hoy en día está tan contaminado? Es simplemente una pregunta para reflexionar porque hoy en día está ocurriendo lo mismo en Latinoamérica y eso es triste, debo decirte. Pero el punto más importante que me gustaría enfatizar aquí es que gastaban mucho menos que lo que deberían gastar si dejaban sus fábricas en los Estados Unidos. Y de eso se trata el capitalismo. Se trata de cuánto puede ganar independientemente de todo. Podían enviar esas cosas de vuelta a los Estados Unidos y venderlas a precios exorbitantes, aunque se hicieron en países como India, China o en cualquier otro lugar.
Nos dijeron que el libre comercio es lo mejor para todos, que el libre comercio es lo mejor, sin ser honestos sobre quién ganaría y quién perdería. Lo que sucede fue que los perdedores se reunieron. La gente que perdió en los últimos 30 o 40 años de mercado libre y de globalización ahora son la base de apoyo para Trump. También están muy molestos con el Partido Demócrata porque lo asocian con los que apoyaron el libre comercio. Y ambos partidos, debo decirte, que lo hicieron porque los capitalistas que podían beneficiarse estaban en ambos partidos. Esos capitalistas todavía están aquí presentes con nosotros, siguen empujando por el libre comercio. No les gusta lo que está pasando hoy en día, están luchando como siempre, luchando por ganar la competencia entre el otro grupo capitalista que aboga por los aranceles. Ahora que hemos visto este cambio histórico, volvamos al presente para cerrar este análisis. Bien, concluyamos con una mirada honesta a lo que los aranceles significan para ti hoy, porque eso es lo más importante y esa es precisamente la razón por la cual decidí hacer este programa. Pero no te dejes engañar, no deberíamos dejarnos engañar por estas políticas tontas que promueven los políticos. Ahora estamos en un periodo de aranceles, así que miremos un poco más de esto porque es muy importante. Para concluir, el arancel es lo que permite a un estadounidense enfrentar la realidad de que si quieres un coche eléctrico, vas a tener que pagar mucho más de lo que necesita porque no va a poder comprar el coche eléctrico chino más barato y de mejor calidad por $30,000. Va a tener que pagar 40,000, que es lo que cuesta hacerlo en los Estados Unidos, pero en realidad te va a salir mucho más caro. ¿Sabes por qué? Bueno, porque las compañías americanas ahora están protegidas de la competencia china. Entonces, ¿por qué deberían parar en 40,000 cuando pueden seguir? Puede cobrarte $50,000 y aún así compraría el coche americano, porque 50,000 es mucho menos que lo que tendría que pagar si intenta comprar un coche chino con un arancel de un 100%. Así que ya sabes, podemos decir correctamente que los aranceles suben los precios. Los aranceles hacen que los precios que pagamos sean más altos de lo que deberían de otra manera ser, porque ese es el punto. El objetivo de Trump era proteger al estadounidense para que pudiera vender a un precio más alto de lo que tendríamos que pagar si lo compráramos en el extranjero. No estaríamos afectados por la inflación si no tuviéramos un arancel, lo que lo empeora. Y ese es un problema que existe hoy en día en los Estados Unidos. La inflación está por las nubes y siempre la promesa de los políticos es que vamos a trabajar para eliminar la inflación. Sin embargo, las acciones que ha tomado el presidente Trump hasta este punto están diseñadas simplemente para seguir echándole leña al fuego, seguir impulsando la inflación por las nubes. Ahora, ¿qué político ha sido lo suficiente honesto como para decirte lo que yo te digo en este programa? Porque por un lado estamos luchando contra la inflación y por otro estamos batallando por salvar una industria que quedó atrapada en el pasado, que ya no es competente, que no innova y que no se adapta a los tiempos de hoy. Esa es la principal cuestión que todos deberíamos saber, pero eso no es todo, es mucho más complejo. Queremos complacer a un grupo de capitalistas que con los aranceles a los autos eléctricos está empeorando la inflación, pero está bien, somos anunciantes y no te vamos a decir la verdad. Te diremos simplemente que estamos salvando empleo para los trabajadores del sector automotriz. No te diremos que estamos empeorando la inflación, que es un asesino de empleos, porque yo creo que todos sabemos que a medida que los precios suben cada vez más, la gente no puede permitirse comprar las cosas. Y si no puede comprar lo que ha subido de precio, al menos incentivo para que los empleadores contraten a más personas para producir. Cuando el precio es demasiado alto para que la gente compre, la demanda
automáticamente está por el suelo, por lo tanto no habrá incentivo para producir ese producto. Adivina qué, cuando empeora la inflación es malo para los empleos. Ahí lo tiene de nuevo, algunos trabajadores están protegidos mientras que otros son dejados de lado. Antes de despedirme, consideremos una última dimensión de este tema. Finalmente, hablemos de las consecuencias globales y lo que esto significa para todos nosotros. Un último punto que quiero mencionar es que no vivimos en un mundo aislado. Si imponemos aranceles a las cosas, eso afecta a los extranjeros. Las compañías chinas de autos eléctricos no pueden vender tantos carros en los Estados Unidos porque, aunque ellos solamente quieren $30,000 por cada unidad, los estadounidenses tienen que pagar $60,000 porque el tío Sam quiere $30,000 para él. Así que no van a comprar los carros chinos. Simplemente no hay forma viable para que los estadounidenses compren los autos eléctricos. Eso es malo para los chinos. No les gusta y le duele en sus ganancias. Aquí es donde pasa algo sumamente importante que quizás no esté consciente. Aunque esto le duele a sus trabajadores, ¿adivina qué pasa? Bueno, recuerda lo que te dije al principio. Pueden vengarse, pueden imponer aranceles en su país. Así que si hay productos americanos tratando de entrar al mercado chino, van a tener que pagar un precio mucho más elevado para poder entrar, porque los chinos van a imponer también un arancel. Los chinos ya han hecho eso precisamente y lo seguirán haciendo. Si añades la retaliación y sus efectos, yo creo que más trabajo se van a perder en los Estados Unidos, subrayando la realidad. No te dejes usar como una herramienta. La clase trabajadora está bombeada de falsas información, ya sea que los aranceles son buenos para ciertos sectores o que los aranceles son malos para otros sectores. Ya sea que los aranceles son muy buenas cosas y todos estaremos mejor, o es muy malo y todos estaremos peores. Esa es la narrativa. Ambos están jugando con nosotros, alineándonos para que los apoyemos a conseguir el arancel que quieren o para evitar el arancel que no quieren. Solo están simplemente utilizándonos como una herramienta. Esto es nuestro problema. Nosotros siempre debemos luchar por los empleos que necesitamos. No confiemos en los capitalistas, no confiemos en los políticos, porque para ello nosotros somos simplemente una herramienta. Los capitalistas siempre se van a pelear entre ellos. Y si cree que a los capitalistas les importan tu trabajo, les importan nuestros empleos, pues simplemente no les importa. No les importa para nada, solo les preocupan sus ganancias. Nosotros deberíamos preocuparnos por lo que realmente importa. Nuestras vidas son así y han sido así desde siempre. No te dejes engañar. Y bueno, gracias por su atención y como siempre, espero poder hablar contigo de nuevo en la próxima semana en esta actualización económica, la nueva sección semanal de geopolítica con Moisés Hernández. Hasta entonces, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.